Qué gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Le reitero mi agradecimiento porque usted sabe que porque nos deja llegar a su hogar, este programa es una realidad. Y qué mejor que iniciarlo hoy con la presencia de un maestro de la Facultad de Derecho, maestro de la División de Estudios de Posgrado, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra alma mater, el doctor Edgar Corzo Sosa, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este que ya es programa también de él. Gracias por la bienvenida, querido maestro, y así me siento como en casa en este programa. Gracias. Bueno, pues realmente escuchar al maestro Edgar Corzo Sosa es un privilegio en el que ustedes y yo vamos a aprender nuevas hipótesis, nuevas situaciones jurídicas del derecho y en especial de los derechos humanos y del derecho familiar. Recientemente el maestro Edgar Corzo escribió una obra muy importante sobre el juicio de amparo, sobre todo la nueva ley de amparo. Yo quisiera, maestro, que empezáramos diciéndole a la distinguida teleaudiencia algunas generalidades, algunas cuestiones importantes de esta nueva ley de amparo, porque, pues como estamos celebrando prácticamente el primer año de que entró en vigor, sería conveniente saber, y aquí tu opinión va a ser fundamental, si ya es, aunque recuerdo en tu obra, que hay alguna, no crítica, sino alguna opinión, de que desde su inicio había cosas que reformar. Pero ahora, a un año, yo quisiera escuchar si esa hipótesis que manejaste cuando hiciste el libro se confirma o si ya se han acumulado nuevas cosas, a que ya se le reformas a la ley. ¿Cuál es tu opinión? Sí, con mucho gusto, querido maestro. En términos genéricos, déjenme comentarles nuestra nueva ley de amparo, porque así se establece incluso en las disposiciones transitorias, se deroga la anterior, en consecuencia esta es una nueva ley, la nueva ley de amparo, publicada el 2 de abril y entró en vigor el 3 de abril del 2013, por lo cual efectivamente está cumpliendo un poco más allá de un año la ley. Bueno, pues esta ley trae antecedente de una reforma, la reforma constitucional de 6 de junio de 2011. Estas dos, la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, es el nuevo esquema jurídico bajo el cual se regula nuestro juicio de amparo. A la pregunta más concreta, precisa, de si todavía se mantiene mi afirmación en el sentido de que recién nacida la nueva ley de amparo necesitaba reformarse, yo creo que sí. Yo creo que sí se mantiene porque los preceptos siguen en la nueva ley de amparo, están ahí, son algunos aspectos que no conectan bien jurídicamente hablando con el texto de la Constitución, así que en algún momento se va a tener que emitir una reforma, se va a producir, o bien como está sucediendo, nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, incluso ha señalado que hay vacíos normativos en la ley de amparo, porque no se reguló, por ejemplo, en detalle el régimen transitorio de la anterior ley en relación con la nueva ley, en lo que, por ejemplo, se refiere a la impugnación de actos que afectan la libertad personal de todos nosotros. O sea que esa afirmación yo creo que se mantiene. En términos generales, ¿qué contiene la ley de amparo? Bueno, pues es un nuevo ordenamiento legal, ya lo dijimos, y tiene aspectos novedosos. Se pueden señalar varios, pero nos vamos a los esenciales. Primero de ellos, el juicio de amparo ahora va a regular no solamente los derechos que están en nuestro texto constitucional, sino también en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cualquier derecho humano que se encuentre en un tratado internacional, en el ámbito espacial en que nos encontramos en nuestra región, pues podrá ser defendido a través del juicio de amparo. Eso lo conocemos como una ampliación del objeto de protección del juicio de amparo, que son los derechos humanos. Eso
es muy importante porque el catálogo se amplía tremendamente. También tenemos una nueva noción que se estableció en la ley de amparo, pero que ya la traíamos de la jurisprudencia, en el sentido que la autoridad responsable ahora va a obedecer a una noción bastante amplia, bajo la cual se considera que, con independencia de la formalidad de ese órgano o institución, será autoridad para efectos del amparo aquella que incida de manera unilateral y obligatoria en la situación jurídica de una persona. Si ustedes ponen atención a esta expresión, pues ahí cabe prácticamente todo. Inclusive, ahorita están varios amparos que se han presentado en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también bajo ese esquema de si se es autoridad responsable o no se es autoridad responsable. Ahí caben las universidades, por supuesto. Yo diría que no solamente las públicas, también podría extenderse a las privadas. Ahí cabe la Comisión Federal de Electricidad, que a veces se reconoció como autoridad, luego se sacó. Ahí cabe prácticamente todo en esta nueva noción de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Otro elemento, tercero, que es bastante importante, es lo que ahora llamamos interés legítimo. Interés legítimo para acudir en demanda de amparo ante las instancias judiciales. Este interés legítimo, déjenme decírselos de manera muy sencilla, es el interés por haber resentido un agravio a la persona para acudir en defensa de sus derechos. Lo digo en esos términos laxos para que alcance a todo el auditorio. Hay que contrastarlo con lo que antes era el interés jurídico. Un interés jurídico que era bastante apretado, bastante cerrado, y por lo tanto muchos casos no procedían. ¿Por qué? Porque se decía que se tenía que ser titular de un derecho, tener una afectación, además ser personal y directa. De esta manera, interés legítimo podríamos nosotros señalar en el caso que se vaya a construir al lado de un parque una empresa. Si esa empresa no respeta el medio ambiente en el que se encuentra, pues tenemos nosotros interés legítimo para impugnar una decisión de esa naturaleza. O sea, esto da una amplitud. Y ya no se nos puede decir, oye, y tú eres el titular del predio que está al lado del parque para impugnar. No, eso ya no se nos puede exigir y decir que no. Entonces, hay una ampliación de derechos y también se abre la puerta para que podamos defender muchos derechos. Hay que tomar en cuenta, y aquí sí quiero ser muy preciso, que este interés legítimo puede jugar y jugar con bastante holgura, casi como para clasificar al mundial de ese tamaño, en el sentido que este interés está permitiendo abrir la puerta de manera amplia. Está jugando en ligas mayores porque se van a proteger los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que más producen problema al momento de acudir a tribunales. Derecho a la salud. A mí no me dan, o no existen, o los famosos medicamentos huérfanos. ¿Cómo puedo yo hacer que el Estado haga de aquellos medicamentos que solamente se produjeron a pequeña escala para unas cuantas personas, pero ante un problema de salud pública de gran magnitud, cómo puedo hacer yo que el Estado sea obligado a que también entre a resolver el problema de los medicamentos huérfanos? Y estamos hablando del derecho a la salud. A eso le sumamos derecho a la educación, derecho a la cultura. Son los derechos sociales los que en este momento, creo yo, van a tener una gran participación con ese interés legítimo. Y acabo, para señalar nada más los aspectos principales, querido maestro, en la Declaración General de Inconstitucionalidad. La habíamos sostenido, nuestro querido maestro Fix Zamudio, había sostenido durante mucho tiempo que cuando una persona se beneficiaba de un amparo, la justicia de la Unión lo protegía y lo amparaba, y era en contra de una ley, ¿por qué no el resto de las personas que no tuvieron el dinero o no pudieron acudir a la Defensoría Pública, a que alguien les ayudara, o no pudieron llegar finalmente a tribunales,
¿por qué no también, si están en la misma situación, se beneficiarían de ello? Eso era algo que nos impedía, ahora ya no. Con la Declaración General de Inconstitucionalidad, si una norma del Código Civil Federal es declarada contraria a la Constitución y se llega a la Declaración General de Inconstitucionalidad, no solamente se va a beneficiar la persona que lo hizo valer, sino todo el resto de la población a quienes se les pudiera haber aplicado esa normativa. Con estos aspectos, que son algunos que yo considero esenciales, podemos sostener sin ambages, sin ninguna duda, que estamos ante un nuevo juicio de amparo por su contenido. Qué importante es lo que ha dicho el maestro Edgar Corzo, pero para quienes no poseen la ciencia del derecho o para quienes definitivamente no sabemos específicamente las cuestiones del juicio de amparo, yo te preguntaría de entrada si no resulta delicado, peligroso, eso que tú señalas como abrir la puerta en el ejercicio del interés legítimo a cualquier hipótesis, porque hasta dónde esta libertad podría caer en un libertinaje y que cualquier persona, porque hay una manifestación, le causa un problema, intenta el juicio de amparo y va a poder parar esa manifestación. Totalmente de acuerdo con la expresión o la preocupación sobre todo. Hay que hacer una distinción en el interés simple. O sea, ya tenemos que jugarle a tres tipos de intereses: al interés jurídico tradicional, al interés legítimo que estamos viendo ahora con nuestra nueva ley de amparo, y al interés simple. El interés simple pues ya es aquel, perdón por la expresión o el ejemplo que parece bastante cotidiano, en donde alguien va caminando por la calle y si siente que alguien lo ve de manera directa, incisiva, altanera, pues con eso ya puede uno ir a acudir a tribunales. Ese es un interés simple. ¿No es absurdo? Eso sería un absurdo, porque ese sería un interés simple. Sin embargo, la ley lo el interés simple sí lo dejamos a un lado y no se puede defender en juicio de amparo. Okay. El que sí se puede defender es el interés legítimo. Entonces hay que distinguir entre el legítimo y el simple. El simple es, si no te gusta, no se trata solamente que no te guste, o sea, ni modo, vas a tener que seguir caminando por la calle y la gente que te vea de manera incorrecta, pues vas a tener que soportar eso. Vamos a ir a un corte, pero antes te voy a dejar esta reflexión. Mi apellido Huitrón Fuentevilla. Y atendiendo a todo lo que has dicho, digo, pues ahora quisiera ser Pérez Rodríguez. ¿Por qué? Porque no me gusta, y no hablo de interés simple, sino de un interés legítimo, porque está afectando mis derechos humanos, porque, bueno, ya hemos escuchado del que se apellida, que se llama Maciosare, nombre propio, y se apellida Cañón de Dos Ruedas. Pues Maciosare, Cañón de Dos Ruedas, suena como a chiste. Pero aquí estamos en serio, con este interés legítimo, maestro Corzo, ¿hasta dónde va a ser posible? Y luego con la otra declaración de inconstitucionalidad que el maestro Fixamudio ha manejado desde siempre y que finalmente ya es derecho positivo vigente, hasta dónde esta materia, y vamos a entrar un poco al derecho familiar y al caso concreto del nombre propio y el nombre patronímico, hasta dónde los que nos oyen podrían hoy decidir cambiarse el apellido. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento, porque seguro esta hipótesis del derecho familiar es tan importante como la propia ley, nueva ley de amparo, y tiene derechos fundamentales, derechos humanos familiares que son importantísimos, y que como bien lo ha dicho el maestro Corzo, ahora
con esta apertura de los derechos humanos, las reformas, etcétera, bueno, pues el país ya no es solamente la Administración de Justicia que haga hasta la Suprema Corte, sino que, de acuerdo a los convenios de los que seamos parte, algo nos va a tocar en ello. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, le decía yo al doctor Edgar Corzo en la pausa que sería conveniente escuchar de él cuáles son las hipótesis, cuáles son los supuestos jurídicos para entrar al derecho familiar y concretamente al nombre. El nombre propio creo que es intrascendente, si bien ya en Sonora, por una cuestión de derechos humanos, ya se hizo algo, pero en realidad creo que sería imposible que haya una norma que diga, tú cuando vas a registrar a tu hijo no le puedes llamar Napoleón III. No, sí puedo, porque es el derecho humano que tengo a ponerle ese nombre. ¿O no se lo podría poner? De acuerdo, maestro. Yo estoy aprendiendo de ti. No, estamos el aprendiendo derecho humano, mutuamente. Que es ahora la bandera, y es tan importante, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Solamente para recapitular un poco del interés legítimo. Sí. El interés legítimo, digamos, es aquel que se produce por encontrarse una persona en una determinada situación jurídica. Y esa situación jurídica de alguna manera le afecta. Ya no de manera directa como antes decíamos, pero lo tienes que resentir. Si una gasolinera se va a poner al lado de la escuela a donde yo llevo mis hijos, pues por lo menos me encuentro en una situación jurídica en la cual me están afectando a mi hijo y a mí porque no sabemos qué impacto tenga sobre el medio ambiente esa fábrica que está al lado de la escuela. Ahí hay un interés legítimo. Sí, la gasolinera. Y yo no soy dueño de la gasolinera, ni soy dueño de la escuela, ni soy dueño del predio donde está la gasolinera. Entonces cualquiera me podría decir en una noción tradicional, no tienes interés jurídico. Pero ahora sí tenemos interés legítimo. Entonces, a ver, permíteme que te interrumpa. ¿Podrías darnos, porque es muy importante, así en palabras como lo vienes haciendo, un concepto de definir qué es interés legítimo? ¿Qué significa esta expresión? Sí, se ha tratado incluso de dar una noción. La definición exacta no creo que siempre ayude en este caso. Es más bien darle una noción con ciertos elementos para conformarla. No, yo no digo diferencia específica, género próximo, Aristóteles, sino, a ver, usted que me ve en su casa, tome nota. Interés legítimo es esto. Es la situación en la que se encuentra una persona en donde hay una actividad o acto que incide en esa situación en la que se encuentra la persona e incide en lo que puede considerar como un derecho esa persona. ¿No se prejuzga? No, de ninguna manera. ¿Quién va a decidir que incide? Eso lo va a decidir el juzgador. Cuando el juzgador ya me admita la demanda, vamos a presumir que ya hay de entrada un criterio a favor. Si me la desecha, pues entonces me va a decir, oye, tú no tienes ninguna incidencia, es notoriamente improcedente. O incluso cuando emita la sentencia me puede decir, se sobresee. ¿Por qué crees? Porque no acreditaste el interés legítimo. Sí, estás ahí al lado de la escuela, está la fábrica, pero no demostraste en un momento que se afectó, porque esa fábrica es una fábrica alemana y respeta absolutamente todas las normas para que no haya ninguna contaminación al medio ambiente y mucho menos a la escuela. Es más, qué bueno que está ahí porque los muchachos van a tener una especie de taller para acudir a la fábrica, se van a hacer manualidades y van a regresar a la escuela. Podríamos, sí, Edgar, podríamos decir, sobre todo para la distinguida teleaudiencia, que casi es
lo que la persona siente, lo que la persona piensa, lo que la persona está imaginándose de que a mí me va a perjudicar. Por un actuar, de acuerdo, pero por un actuar de ciertos órganos, en este caso administrativos. Es decir, ¿cómo se les ocurrió poner una fábrica al lado de la escuela? Cumplieron con toda la norma, sí, pero no respetaron los derechos. Entonces, yo me encuentro en esa situación en el cual un actuar de una autoridad administrativa que parece normal me está afectando en mis derechos. Pero, o sea, ya se hizo la fábrica. O puede estar por hacerse. Son dos situaciones jurídicas totalmente distintas. Pensémoslo de esta manera, pensémoslo de manera residual. El interés jurídico, el tradicional, es que yo debo ser titular del derecho. Para ejercerlo. Además afectado de manera personal y directa. Estoy en un departamento, yo firmé el contrato de arrendamiento, entonces soy yo quien soy titular de ese arrendamiento. En la vieja hipótesis. En la vieja hipótesis, en esa que se conserva aún así. Entonces, ¿qué pasa si el sobrino está viviendo en ese departamento? Él no es titular del derecho porque él no celebró el contrato de arrendamiento. Pero eso es lo que se supera con el interés legítimo. Porque tiene interés de estar ahí, necesita un lugar donde estar, y resulta que el casero, el arrendador, pues lo vio que tenía un color de tez que no le gustaba y ya no le deja entrar al departamento. Tendría él interés legítimo en proteger no el arrendamiento, no el contrato, sino su derecho humano a ser respetado en su dignidad para tener un hospedaje. Yo creo que sí, con el interés legítimo. Fíjate que hoy en la mañana, y te hago partícipe de esta reflexión y por supuesto a la teleaudiencia, y nuevamente pues acudimos a tu sabiduría, a lo que tú manejas, a tu formación jurídica, y pues es indiscutible que eres un especialista en esta materia de derechos humanos. Pero hoy en la mañana me hacía yo esta pregunta: ¿cómo podrías, y ahora te la paso, definirnos qué es un derecho humano? ¿Por qué? Y te voy a dar un ejemplo para ser más explícito. Yo he definido el derecho familiar diciendo que es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado que los miembros de la familia tienen que aceptar sin protestar, atendiendo a que la naturaleza jurídica de las normas de derecho familiar es de orden público e interés social. Y el orden público se impone, prevalece sobre la autonomía de la voluntad. Ese es un concepto discutible, etcétera, pero es un concepto. Pero estamos encontrando una reiteración impresionante del concepto en las reformas del 2011, en las convenciones, en Naciones Unidas, en la nueva ley de amparo, la Suprema Corte, pero a mí en lo personal me está ocurriendo como en el pasado, y se hablaba del interés superior del menor, y a fuerza de usar la expresión se desgasta, porque todos dan por supuesto que es el interés superior del menor, pero cuando les dices, entre otras cuestiones, que es que los padres apoyen para que los niños tomen sus propias decisiones, parte del interés superior, dicen, ¿eso dónde está? Claro, es su contenido. Entonces ahora, porque es una materia fundamental, así como siempre, como maestro natural que eres para comunicarte en la docencia, ¿cómo se puede definir para quienes no poseen la ciencia del derecho, sobre todo el derecho humano? Claro, sí, con mucho gusto, maestro. Tradicionalmente hemos hecho referencias a varias nociones de derechos humanos, pero yo creo que sigue siendo válida en cuanto a derecho humano, no disciplina jurídica, sino solamente derecho humano. Tampoco garantía individual, porque eso... Ahí tenemos dificultades, pero sí. El derecho humano como tal, entonces podemos decir que es el derecho que tiene la persona por el solo hecho de ser persona. Y con eso estamos incluyendo prácticamente
todo lo que nosotros veamos. Todos son derechos humanos. Sí, al final todos se pueden traducir en derechos humanos. El derecho al nombre que usted mencionó se puede ver como un derecho legal, como un derecho del Código Civil, como una regulación del derecho civil, pero también se puede ver como un derecho humano. Y cuando se ve como derecho humano, ahí ya lo veremos un poco más adelante, porque ese también es motivo de reflexión a lo que usted me planteó la pregunta. Ya cuando es derecho humano, entonces cambia. Sí, es lo mismo, estamos regulando lo mismo, pero tiene una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque ya el derecho humano ya va a implicar esa situación de la persona, ese derecho que tiene la persona por el solo hecho de ser persona y oponible al Estado, pero también a los particulares. Esa es una noción bastante amplia. Es el derecho que tiene la persona por el solo hecho de ser persona, oponible al Estado, pero también a los particulares. O sea, esto podría entenderse casi como la naturaleza jurídica del nombre, el domicilio o el estado, que son atributos de la persona jurídica física por el solo hecho de ser persona. Sí, pero hay algunas que tienen que ver directamente con la persona y otra en las circunstancias en las que se encuentra la persona, que eso es un poco diferente. Es decir, yo tengo derecho humano a la vivienda. O sea, yo no nazco con una casa al lado. Yo nazco en mi situación individual de persona, pero esa persona frente al Estado le tiene que obligar al Estado a que proporcione, no una casa, pero sí las circunstancias tales para hacer accesible que la persona, como un derecho natural de tener un lugar donde guarecerse, pueda acceder a una vivienda. No, esa es una noción diferente. Edgar, no puede resultar utópico. Tantos derechos humanos que hay en la Constitución. Si hablamos de la nueva reforma del artículo del 2011, tantos derechos y que hay alguien que los tiene que otorgar. El Estado, por ejemplo, recientemente hice un programa sobre los 39 millones de niños, niñas sí, y adolescentes menores de edad que hay en este país y que no hay las políticas públicas adecuadas, que no se les está atendiendo, que daba yo el ejemplo de hace unas semanas, una niña de 2 años que muere de hambre en Chihuahua. De hambre, es decir, no le daban lo elemental. Entonces, el ejemplo que diste es muy gráfico. Derecho a la vivienda como derecho humano. ¿Quién me lo va a dar? ¿El Estado? Le corresponde que es el Estado. No es utópico, por lo siguiente, yo no creo que los derechos humanos sean utópicos, porque entonces sería tanto como apagar la luz y vámonos. En el sentido siguiente, el derecho humano es diferente a lo que es una obligación del Estado. Si solamente podemos en la Constitución que el Estado tiene obligación de proveer vivienda a todos los individuos, cualquiera diría, perfecto, pues eso le corresponde al Estado, en la medida que el Estado quiera, en la medida que el Estado tenga los recursos, en la medida que el Estado le dé la gana. Eso sería nada más que una obligación y no lo hacemos derecho humano. En cambio, si nosotros lo ponemos como derecho humano y lo catalogamos como tal, entonces, como bien sabemos, un derecho se exige. Y entonces le podemos exigir al Estado que si bien no me dé una casa, sí provea los elementos suficientes para crear las condiciones en las que yo pueda tener acceso a una casa. Si yo no lo pongo como derecho humano, no lo voy a poder exigir y voy a estar a lo que el Estado quiera hacer. Este año pues no me da la gana este año mejor hago carreteras y no hago casa. O sea, me interesa más que se traslade una persona de un lugar a otro a que tenga un lugar donde pernoctar. No es en interés del Estado, en sus caprichos del Estado. Es un derecho humano que ya está puesto en la Constitución y se le tiene que exigir al Estado. El punto de exigencia está en que no siempre al Estado le vamos a pedir una vivienda, pero ¿qué tal el que me respete mi integridad personal? Oye, Estado, tú no estás autorizado de ninguna manera, yo tengo un derecho a que cuando me detengas no me tortures.
no me lesiones, ahí sí lo ponemos directamente, pero eso es un tipo de derecho humano. El otro tipo de derecho humano son los derechos sociales, por eso los dije, el amparo va a cumplir una gran función, y entonces como derecho humano voy a exigir que el Estado no tanto me dé vivienda, pero que sí me ponga las condiciones suficientes para que yo lo haga. Lo mismo derecho al trabajo. Ya sé que hay un desempleo, ahora se dice que el problema no es el desempleo, sino lo que uno percibe por el salario mínimo, en fin, se dicen muchas cosas, pero como quiera que sea, ese es un derecho humano que el Estado está obligado a crear las condiciones hasta más no poder para que la persona tenga un trabajo digno y decoroso. Bueno, aquí rescato una de las expresiones del maestro Edgar Corzo. Siempre atendiendo a la teoría de la naturaleza jurídica para determinar lo que en derecho es de lo que estamos hablando, no estará en este caso el Estado ubicado jurídicamente y con esas reformas más en un deber que en una obligación, porque si vamos al concepto tradicional de la obligación, como el vínculo jurídico que se establece entre dos personas, acreedor, deudor, objeto, relación jurídica, el Estado va más allá de eso. Pero si el Estado tiene el deber que se le impone ahora por las reformas constitucionales, tenemos nuevas cuestiones importantísimas para que podamos en un momento dado a esto que tú has señalado y que creo que es un programa único, porque tratar en esa profundidad esto y con un experto como tú es muy importante para la gente. Aquí, como tú lo sabes, este es un programa que es visto por millones de personas que de repente te las encuentras en la calle, te mandan un correo y dicen, bueno, usted dijo esto y esto y esto, y normalmente lo que decimos es muy importante. Entonces, ¿hasta dónde el Estado, Edgar, debe, desde mi punto de vista, para usar la terminología jurídica más propia, debe proporcionar esas condiciones para que las personas tengan una vivienda? Y si no las proporciona, ¿el amparo lo va a obligar a que las proporcione? Bien, la pregunta es, como usted siempre ve las cosas, muy precisa en el punto, es el punto donde da la vuelta a la curva, que es el preciso. Me parece muy correcta. La expresión que yo pudiera utilizar para hacerlo más cotidiano esto es: el Estado se encuentra hoy en capilla. El Estado está con toda esta reforma, decimos, del lado del individuo. 10 de junio, más derechos humanos, tratados internacionales, todos los que tengan que ver con derechos humanos. O sea, nosotros, que bueno, como personas ya tenemos robustecidos. Ahora quien se encuentra en capilla, quien se encuentra en cuestionamiento, quien se encuentra en riesgo, es el Estado. ¿Hasta dónde puede el Estado cumplir esto? Pues hasta donde le den las fuerzas posibles. Por eso ya empezamos nosotros a notar ciertas expresiones que indican una teoría. Y es una teoría que tiene que ver con esto. Por ejemplo, un derecho al mínimo vital. ¿Cómo entendemos que ciertos derechos humanos sean expresión de un derecho al mínimo vital? Bueno, pues me tienes que dar acceso al agua. Porque tener derecho al agua, otro derecho social, debe tener un mínimo vital. ¿Y el Estado hasta dónde se encuentra comprometido? Pues hasta que sea el mínimo que me permita a mí vivir para sobrevivir, perdón la expresión, en este mundo en el que nos encontramos. Entonces, es arrimar el Estado hasta donde más pueda, pero que cumpla el mínimo vital. Si lo cumple después de eso, pues estaremos en una sociedad mejor. Entonces, también a veces se opone muchísimo que es la reserva de lo posible. El Estado siempre dice: yo como principio mantengo la reserva de lo posible. ¿Y qué es la reserva de lo posible? Pues yo no te puedo dar 100 millones, solamente tengo 3 millones. Ah, pero el mínimo vital, ¿a qué te está obligando? A que si no tienes los 3 millones hoy, el día de mañana trata de conseguir 30 millones más y prográmalo. Y el siguiente año vas a tener otros 30 millones más.
Pero eso es mejor a que lo estés despilfarrando, aumentando sueldos a ciertos funcionarios, viajando en este sentido. No, tienes que acudir a cumplir los derechos humanos en este sentido. Entonces sí está en capilla, sí tienen una preocupación en el Estado y va a tener que cumplir lo más que se pueda bajo estas expresiones que le estoy indicando. Bueno, pues nuevamente vamos a ir a una pausa. No le cambie, lo que sigue es más importante, porque el maestro Edgar Corzo seguramente hará en esta tercera parte de la emisión una serie de recomendaciones para ustedes, porque entendemos y tratamos de que sea casi como una clase, pero quedan dudas, quedan interpretaciones, porque finalmente, antes de ir al corte, parafraseando lo que él dijo antes, yo, desde mi perspectiva como jurista, veo una imposibilidad del Estado mexicano actual para hacer realidad todos esos derechos humanos. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguimos con el derecho familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de cuestiones fundamentales de la nueva ley de amparo. Hipótesis que son una revolución para este país. Yo, sin metáforas, he comparado la reforma del año 2011, estas dos reformas que se hicieron ese año, con la puesta en vigor de la propia Constitución en 1917, porque estamos en otro mundo, pero hasta dónde este va a ser una realidad y hasta dónde usted, que nos ve en su casa, podrá tomar algún beneficio, podrá tener alguna información adecuada en lo que ha dicho el maestro Edgar Corzo Sosa, con una gran claridad, con un razonamiento que entendemos. Lo jurídico a veces es complejo, pero él, ahora en esta tercera parte del programa, seguramente va a hacer algunas recomendaciones que yo le pediría a la distinguida teleaudiencia, lo escuchen, vean, escriban, tomen nota y recuerden que siempre me pueden escribir al correo electrónico que sale en la pantalla, al teléfono que ahí se señala y que nosotros con mucho gusto damos respuesta, así como los correos que recibí para que trajéramos al maestro Edgar Corzo Sosa a hablar nuevamente sobre esta parte de la nueva ley de amparo. Ustedes tienen la palabra y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Maestro Edgar Corzo, ¿qué le podemos decir a la distinguida teleaudiencia después de toda esta serie de reflexiones que hemos hecho? Yo creo primero nada más hacer particularizar algo. Si bien señalamos que existe una declaración general de inconstitucionalidad, desafortunadamente por ahora eso no procede en tratándose de leyes fiscales. O sea que ahí sí, cada individuo que se sienta ofendido por la materia impositiva, los impuestos, que los sienta que son muy elevados o que están incidiendo fuertemente en su mínimo vital, que ya no los deja vivir, que la canasta básica ya no da para más, todo eso, pues bueno, lo va a tener que hacer cada quien presentando una demanda de amparo, y cuando tenga algo favorable, pues solamente él se va a beneficiar, los demás no. Entonces cada quien tiene que acudir porque no procede la Declaración General de Inconstitucionalidad. Eso por una parte. Por otra parte... Pero permíteme, no hago el papel de abogado del diablo, pero pues yo pregunto porque no sé. ¿Cuál sería la ratio iuris de que quienes tienen la responsabilidad de legislar digan, sí, todo esto, no más que esto no? ¿Por qué? Bueno, pues habrá razones, pero definitivamente no debería esto hacer una verdadera democracia, en un opinar como lo estamos haciendo en este canal de la transparencia, con el derecho de réplica, para que a quien no le parezca venga y nos diga, están mal, están así, así.
¿Por qué? Tú ya antes en el intermedio me diste una respuesta y me dijiste, por tradición, sí, nomás que ya estamos en el mundo del derecho. Y lo que nos importa, e incluso habría que hacer esta reflexión, se las hacía yo ayer a mis alumnos, por los que me ven. ¿Qué acto del ser humano no está relacionado con el derecho? No hay. O sea, lo puse a la inversa, no para decir cuáles sí. O sea, todo el mundo, todo está, el fáctico, el derecho está rodeado de actos jurídicos, de hechos jurídicos, de consecuencias jurídicas. ¿Por qué dejar fuera, y tu opinión es muy importante, la materia fiscal? No es un derecho humano que de repente dijeron, ahora en lugar de 30% vas a pagar 35%, y yo sigo trabajando igual, soy un causante cautivo. Sí, completamente de acuerdo. Uno va aprendiendo conforme van pasando los años, el tiempo, las experiencias. Como usted bien lo dijo, estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí me he formado, es mi casa. Desde ahí siempre he visto el Estado de Derecho es esto, hay que incidir en el Estado de Derecho, hay que investigar objetivamente. Y si metemos ese tema que usted me plantea en esta hipótesis, pues sale lo siguiente: jurídicamente no le encuentro una explicación. ¿De por qué no está? De por qué no está, pero no solamente en la reflexión que hacemos siempre en nuestra investigación, siendo objetiva, nos quedamos en lo jurídico. Hay que explicar otra. La respuesta entonces encontrada desde un cubículo reflexionando, y no creo que sea muy alejada de la realidad, pues es por un simple análisis actuarial. Esa es la respuesta, un análisis actuarial que se traduce los números en lo siguiente, ¿no? Exacto, sí, en parte es eso. Si yo hago una reforma y voy a obtener, por decir sencillamente, 100 millones de pesos como ingreso, y sabiendo que puede ser no conforme, no estar muy de acuerdo con el texto constitucional, pues lo hago. ¿Por qué? Porque de esos 100 millones que voy a recaudar, vamos a ver cuántos se sienten afectados. Se sienten afectadas 100 personas. De esas 100 personas, ¿cuántas personas se hacen allegar de un despacho decente o acuden a instituciones que pueden apoyarles para presentar una demanda de amparo? De esas 100, pongamos que sean 50. De esas 50, ¿cuántas van a seguir la secuela del procedimiento de amparo, que es bastante complicado? Pues de esas 50 siguen 35. De esas 35, ¿cuántas al final van a tener una sentencia favorable? Pongámosle que 20. De esas 20 sentencias favorables, ¿cuántas se van a poder ejecutar? Pongámosle, en el mejor de los casos, 10. Entonces el análisis actuarial es perfecto. Si de 100 millones por ese impuesto que yo acabo de establecer, los voy a recaudar, solamente va a tener resultado 10 personas que acudieron a los tribunales y obtuvieron una sentencia, pues no le pega en nada a mi reforma impositiva, y por lo tanto me quedo con 995 millones de los 100 millones que yo quería recaudar. Esa es la explicación que yo le encuentro. Pero bueno, ya el haber hecho una declaración general de inconstitucionalidad en el resto de las materias es bueno. Nos vamos a pelear después, vamos a entrar a la reflexión después, ¿por qué no la materia fiscal entra en esa declaración de inconstitucionalidad? Ahorita ya es un gran avance el que se haya puesto en el resto de las materias. Eso es lo que le puedo contestar en esta reflexión, querido maestro. Viendo un poco algunas conclusiones o algunas recomendaciones. Hay algo que sí creo que incide mucho en este programa, que es sobre derecho familiar. Si nosotros acudimos al texto constitucional, el texto constitucional nos hace referencia a que el Estado, a través de las leyes, va a proteger y organizar a la familia. O sea, hay una protección de la familia. Pero si nosotros nos vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos y
y nos vamos al protocolo adicional de esa convención que se llama Protocolo de San Salvador, vemos que lo que se hace referencia es a ciertos preceptos de tratados internacionales que hablan de la protección familiar, pero la traducen en que en esa protección familiar toda persona tiene derecho a formar o a constituir una familia. Se maneja ya entonces como un derecho humano y no lo tenemos como simplemente lo tenemos en la Constitución. El Estado a través de la ley organizará y protegerá a la familia. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, el traducirlo a un derecho humano en tratados internacionales significa que entonces sí yo ya puedo acudir a los tribunales de amparo para decir, vengo a proteger y quiero que ustedes o el Poder Judicial objetivamente me respeten o hagan valer la protección de mi derecho humano a crear una familia. Entonces, eso es muy importante. Cambia la noción. Acuérdense que habíamos dicho ya que una cosa es la obligación del Estado y otra cosa es ya mantenerlo como un derecho, y como un derecho yo lo voy a exigir en ciertos términos. Hay legislador, ¿qué crees que vas a hacer de las tuyas? Porque lo voy a contrastar con mi derecho humano. Y si esa ley no es conforme con el derecho humano que está establecido, yo puedo señalar que aquí sí puede llegarse hasta una declaración general de inconstitucionalidad, porque es materia familiar y no materia impositiva. Lo mismo pasa en matrimonio. Si nosotros revisamos nuestro texto constitucional, solamente hay referencia al matrimonio. Pero si nosotros vamos a la Convención Americana e incluso también al Protocolo de San Salvador, vemos que se habla de que las personas, el hombre y la mujer, sin hacer mayor referencia a ello, pues tienen ese derecho a contraer matrimonio. No es que el Estado regule el matrimonio, sino que las personas tienen el derecho a contraer matrimonio, a vivir dentro de una determinada situación y que el Estado respete eso, porque si no la persona, en juicio de amparo, que eso es lo importante, en juicio de amparo va a hacer valer ese derecho humano. Creo que esto en materia familiar tiene sus consecuencias. Bueno, es muy importante lo que has dicho y pues yo obviamente estoy obligado a hacer una réplica, a decir, porque piensa, y la distinguida teleaudiencia la invitaría a la misma reflexión como a los juristas y a los que no lo son. La Constitución es federal. Los derechos humanos, las convenciones, son federales. Todas estas cuestiones que ha ido resolviendo la Corte del control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, del control difuso, todo lo que hay es de materia de carácter federal. Pero resulta que en este país todo el derecho familiar es local. 32 estados, 31 y el Distrito Federal, tienen 32 cuerpos legales distintos para regular la figura que dijo el maestro Edgar Corzo, el matrimonio. Hay constituciones locales que hablan de que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Y se han dado ya precedentes, incluso la Corte ha resuelto, y todavía estamos en esa decisión de que, bueno, ese matrimonio de esas personas en Oaxaca, y bueno, apareció, y como sea los medios lo magnifican, porque finalmente son personas del mismo sexo, así, que en realidad eso ha sido mucho escándalo. Voy a dar el ejemplo del Distrito Federal. En este Distrito Federal se aprobó en el año 2010, en una pésima redacción, el artículo 146 del Código Civil, que el matrimonio es la unión de dos personas. Punto. No dijo más, pero ahí está. Y del 2010 al 2014, según los registros del INEGI y del propio tribunal, se han casado 1,650 parejas. En el DF hay 8,5 millones de habitantes. De estas 1,650 parejas,
se han divorciado aproximadamente 30 cada año. Y seguimos en la misma historia, 1000 y pico. Ahí están. Qué bueno que el Distrito Federal es el campeón de los derechos humanos, de la igualdad, de los derechos familiares, etcétera. Pero es más importante, de acuerdo a lo que ha dicho el maestro Edgar Corzo, esta materia de derechos humanos, que definitivamente es, maestro, federal, es para todo el país. Pero vamos a suponer, y seguramente en el siguiente programa que vamos a hacer, vamos a tratar el tema ese específico, porque el tiempo hoy no nos da para eso, vamos a entrar a algo que es fundamental, no solo en lo que has dicho del derecho humano, sino todos los derechos familiares que regula la Constitución en el artículo 4, en el 1, en el 29, en la nueva reforma, el derecho a la vida, el derecho al nombre, el derecho a la privacidad, todos son derechos humanos y son federales. ¿Hasta dónde vamos con estas resoluciones locales? Vamos a suponer que se reglamentara, fíjate hasta dónde voy a ir, el nombre y los apellidos, una ley para el Distrito Federal. Pues se va a aplicar aquí. ¿Y los demás qué van a hacer? Pues en Sonora se van a seguir llamando como quieren, y ahora esta moda o esta cuestión que está puesta a discusión sobre si es equitativo, si va de acuerdo a las políticas estas de equidad de género, a los protocolos, si todo está adecuado para que la gente se llame como quiere llamarse, porque no hay una regulación jurídica del nombre. En esas condiciones, usted que nos hace el favor de recibirnos en su hogar, quédese en esa expresión. Recuerde que nos puede ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, a nivel internacional por www.scjn.gov.mx, que nos puede enviar su correo a jhuitron@derechofamiliar.net, nos puede llamar al 56 39 22 35, puede leer mi columna que se publica todos los domingos en la Organización Editorial Mexicana, la más grande y más importante de América Latina, que tiene 70 diarios, y esta que yo escribo, que se llama Derecho Familiar, casi siempre tiene como propósito que usted el domingo sepa lo que va a ocurrir en el siguiente programa del Canal Judicial de Derecho Familiar. Hoy le reitero a usted mi agradecimiento, al maestro Edgar Corzo, por supuesto, su tiempo, su sabiduría, y maestro, una despedida para prepararnos para el otro programa. Con mucho gusto, querido maestro Julián Huitrón. Estoy completamente de acuerdo en lo que usted ha comentado. Yo creo que sí hay lugar para sentarnos otra vez en la mesa, a lo mejor aplicando algún aspecto en específico de todos estos temas, llevarlo esta ola de derechos humanos hasta el derecho civil y agarrar, por ejemplo, el derecho al nombre, hasta dónde puede incidir ¿Civil o familiar? El familiar. Del derecho humano, el derecho humano llevado al derecho familiar y en específico lo que corresponde al nombre. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si bien los estados tienen un ámbito, un espacio en el cual establecen su normativa, pues hay una federación, hay una constitución y hay tratados internacionales. Es importante analizar porque la pregunta no solamente es federal, sino la mayoría de la demanda judicial está en los estados. Los grandes problemas familiares, civiles y penales están en los estados. Los más preocupados deben ser los habitantes de los estados y sobre todo cuando acuden a una justicia local. A mí me parece un ejercicio extraordinario y por supuesto me congratulo de haber compartido una vez más estar aquí en casa con mi querido maestro Julián Huitrón Fuentevilla. Gracias. Nos veremos en el próximo programa de Derecho Familiar.